Primero, Marcos 3, 20 al 22. Dice la palabra de Dios. Y otra vez se reunió la multitud, de modo que ellos no podían ni siquiera comer pan. Cuando los suyos lo oyeron, fueron para prenderlo, porque decían que estaba fuera de sí. Los escribas que habían descendido de Jerusalén decían que estaba poseído por Belcebú y que mediante el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. En el mismo capítulo, pero ahora me brinco hasta el verso 30, dice el verso 30, Jesús dijo esto, porque decían, tiene espíritu inmundo. Ahora voy al capítulo 1 del mismo Marcos, el versículo 25 dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Oramos al Señor. Precioso Espíritu de Dios, tu pueblo y yo estamos delante de ti y tenemos, Señor, hambre y sed de tu palabra. Señor, la excelencia del poder y de la fuerza es tuya. Por lo tanto, Señor, tú no te limitas por la condición del vaso. Te pido que hables a nuestras vidas, te pido que nos bendigas y que lo que has puesto en mi corazón pueda ser transmitido a tu pueblo para edificación de tu iglesia. Ayúdame, Señor, guíame, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mismo evangelio, dos pasajes diferentes, pero un solo tema relacionado o una sola situación, un solo tema está pasando y está sucediendo aquí. Hermanos, lo que acabamos de leer, Jesucristo lo estaba sufriendo porque Jesús llegó en su ministerio público a Israel. Usted sabe que la Biblia dice que el Señor se manifestó públicamente hablando y empezó a predicar que el reino de los cielos se había acercado. La Biblia dice que como a la edad de 30 años. Eso es lo que dice la Escritura. Cuando el Señor comenzó a esta edad a predicar el Evangelio, no solo predicaba el reino, sino que una de las cosas y de las manifestaciones del reino que ya hemos estudiado en esta iglesia, pero una de las cosas puntuales que alarmaba al pueblo y que el pueblo la veía como una nueva doctrina, y por allí es donde me quiero ir y por allí está lo que quiero compartirle, era la expulsión de demonios. Es que verdaderamente, hermano, no era común, no era normal que el pueblo de Israel viera ni profetas, ni predicadores, ni enviados de Dios, ni rabinos, ni discípulos de nadie que pudieran echar fuera los demonios. Cuando se presenta este carpintero, porque la Biblia no solo dice de José su padre que él era carpintero, sino la Biblia le llama a Jesús carpintero. Por si usted quería saber si el Señor tenía alguna ocupación, la tenía, aprendió el oficio de su padre. Cuando el pueblo ve a este carpintero que se presenta y que manifiesta estas señales de la expulsión de espíritus inmundos y de demonios, hermano, era una cosa que Israel no había visto. Era una cosa nueva. Era una cosa que los líderes religiosos tampoco habían visto y que provocó una oposición especial contra el ministerio de Jesús, porque era precisamente algo nuevo.
como recién leímos en el versículo 27 de Marcos 1, se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Oiga, no lo habían visto. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Cuando ven al Señor echando fuera demonios, se sorprenden. No lo habían visto. Sabe, hermano, que en la Escritura no hay ninguna referencia, salvo por una pequeña excepción. Desde allá, hermano, desde el libro de Génesis, salvo por una excepción, no hay ninguna referencia hasta antes de Cristo de alguien que pudiera echar fuera los demonios. La excepción que le hablo, y que es excepción porque tiene algunas condicionantes, la excepción es el rey David. La Biblia dice que el rey David con su música, no dice que los echaba fuera, dice que los ahuyentaba. Cuando el rey David, cuando este espíritu malo venía sobre el rey Saúl, la Biblia dice que David tocaba con su mano y esa música ungida, esa música provocaba que el espíritu malo se apartara de Saúl. Sin embargo, está claro en la Biblia que luego regresaba. Salvo la excepción de David, no hay nadie en toda la Biblia que se dijera que tenía la función de echar fuera demonios. Israel no estaba acostumbrado a esto. Y ven a Jesús que viene con esto y se sorprenden y dicen, esto es una nueva doctrina. ¿Qué es esto? Se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué provocó? ¿Cuál fue la reacción del liderazgo religioso de tiempos de Jesús en contra de esto que no conocían, en contra de esto que no habían visto? Pues los primeros versículos que leímos y que los voy a leer otra vez. El capítulo 3, verso 20 dice, y otra vez se reunió la multitud, de modo que ellos no podían ni siquiera comer pan. Cuando los suyos lo oyeron, cuando los suyos, los de Jesús, los familiares de Jesús, la familia en carne, en sangre de Jesús, lo oyeron, fueron para prenderlo. Otras versiones dicen fueron para arrestarlo, porque decían que estaba fuera de sí. Los escribas que habían descendido de Jerusalén, ¿desde dónde se habían tomado la molestia estos escribas de venir, hermano? Desde el sur, desde la parte de abajo, desde Jerusalén, subieron hasta el norte del país para ver este nuevo profeta, este nuevo predicador, este nuevo hacedor de milagros, este nuevo hombre que estaba provocando estragos en el país. Y dice, los escribas que habían descendido de Jerusalén decían que estaba poseído por Belcebú y que mediante el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. El verso 30 dice, dijo esto porque decían, tiene espíritu inmundo. Los fariseos y los escribas decían que Jesús tenía un espíritu inmundo. Esa era la acusación, esa era la oposición. No recibían esta parte del ministerio de Jesús. Simplemente no la recibían. Entonces, hermano, ¿qué cosa es lo que tenemos aquí? Tenemos el rechazo de los líderes religiosos de la época de Jesús, los escribas particularmente y los fariseos, pero no cualquier grupo de escribas, sino los de Jerusalén, que era no solo la capital políticamente hablando, sino era la capital religiosamente hablando de Israel, porque allí se encontraba el templo. Estos sacerdotes de este lugar rechazaban a Jesús, rechazaban esta práctica que no habían visto, que llamaron doctrina nueva, que no conocían y decían que estaba endemoniado, que tenía un espíritu inmundo.
Y de eso quiero hablar, hermano. Si hay que poner algún título a este tema, yo lo llamaría Abriendo brecha, porque por algunos minutos quiero hablarle acerca del costo, el costo que tiene ser el pionero en algo. Cuando tú eres el pionero en algo, cuando tú eres el precursor en cualquier área de la vida, funciona así en cualquier área de la vida y mucho más en el reino de Dios. Ese acto de abrir brecha, de hacer algo, de querer construir algo en una tierra en donde nunca se ha construido nada, de querer establecer algo nuevo, algo diferente, tiene un precio. Todos aquellos hermanos que han sido pioneros en algo han pagado el precio. Cuando los hombres ven por primera vez algo, le temen, lo rechazan y lo critican. Escuche muy bien. Cada vez que el ser humano es expuesto a algo nuevo, a algo que no conoce, número uno, le tiene temor. Número dos, lo rechaza, como lo hemos visto aquí con los fariseos y con los escribas, y se oponen a ello. Manifiestan oposición a este asunto. Para ejemplificarle, hermano, que este es un precio que paga cualquier ser humano en cualquier área de la vida, no solo en las cosas espirituales, pues ahí está la historia que nos corrobora esto en muchas cosas. Leía yo un poquito, hermano, y no voy a extenderme tanto en los ejemplos, porque la verdad que no me quiero extender tanto. Pero leía un poquito acerca, hermano, de algunos o los primeros hombres a los cuales se les pudo llamar matemáticos. Aquellos hombres que eran muy buenos con los números, con las cuentas, desde hace muchos siglos o milenios, por causa de esa capacidad que tenían de poder contar, contabilizar, dividir, eran considerados brujos. Las personas tenían temor de ese conocimiento que hoy nosotros sabemos que se llama matemáticas, que es una ciencia, hermano. Pero la gente no lo entendía y aún algunos de ellos fueron inclusive ejecutados precisamente por ser los primeros en traer o en hacer algo. Hermano, cuando la pólvora fue inventada, ese hombre que creó la pólvora fue en algunos lugares llamado Dios, en otros lugares fue condenado como un brujo, como un espiritista, porque era un nuevo elemento, hermano, que se acababa de descubrir, que se acababa de formar y el hombre no lo conocía, y de repente el hombre puede ver que con este polvo llamado pólvora puede producir fuego, puede producir armas, puede producir balas, y le trajo a este inventor o le trajo a esta persona el precio de ser el pionero en algo que el mundo no conocía. Esta le va a gustar muchísimo. Esta me impresionó. En el año 1824, estamos hablando de hace poquito más de 2 siglos, hermano, o 2 siglos. El próximo año va a tener 2 siglos, ¿no? Yo soy malo para los números. El próximo año. Bueno, hace 2 siglos fue tomada la primera fotografía en el mundo. Hermano, la historia dice que quisieron quemar al hombre que tomó la primera fotografía. Porque cuando los seres humanos vieron ese papel, esa primera impresión en foto, que por supuesto era en blanco y negro, lo consideraron magia negra,
lo consideraron brujería y ese hombre tuvo que explicar ante un grupo de científicos, ante un grupo de conocedores, de gente inteligente y pensante, el proceso que él había logrado para poder obtener ese resultado, y fue así como libró su vida, etcétera. El punto está claro: ser pionero en algo, ser precursor en algo, hermano, tiene un precio. Jesucristo viene como el primer libertador del reino. Jesucristo viene como el primero que echa fuera demonios, por lo menos oficialmente. Ya David había dado algunos primeros pasos ahí, pero Jesucristo es el primero poderoso, oficial, nombrado, formal, libertador del reino que echa fuera a los demonios, y el liderazgo religioso lo rechaza, se le va encima, le llama endemoniado, porque era una nueva doctrina, una doctrina que los hombres no conocían, una doctrina a la cual los hombres no habían sido expuestos. Entonces, ser pionero de parte de Dios, porque yo voy a hablar de Dios, ser pionero de parte de Dios tiene un precio. Hermano, hay dos cosas que yo veo que son el precio de ser el precursor en cualquier cosa que Dios te envíe a hacer. Número uno, trabajo muy duro en cuanto al terreno. Y número dos, oposición hablando en cuanto a la gente. Esas son las dos barreras o las dos murallas que va a encontrar un precursor, que va a encontrar un hombre que abre brecha. Número uno, trabajo muy duro en cuanto al terreno. Y número dos, oposición en cuanto a la gente. Cuando digo trabajo muy duro en cuanto al terreno, ¿a qué me refiero? Me refiero a abrir brecha. Me refiero a que si ponemos el ejemplo, un ejemplo agrícola. Supongamos que yo quiero tomar un terreno virgen, un terreno que jamás ha sido labrado, jamás ha sido tratado por el hombre, y quiero sembrar allí. O tal vez no sembrar, quiero construir allí. Yo voy a tener que abrir brecha en ese terreno. El lugar en el que yo voy a trabajar me va a demandar trabajo duro. Y aquí hay hermanos que conocen mucho mejor la agricultura y que entienden perfectamente el ejemplo. Y perdónenme, hermanos, si tomo algunos minutos, pero me extiendo un poquito más por causa de las nuevas generaciones que no están tan familiarizados. Pero usted va a tener que quitar árboles, usted va a tener que quitar ramas, maleza, monte, usted va a tener que mover piedras, usted va a tener que picar piedras, usted va a tener no solo que limpiar todo esto, sino que tal vez le será necesario emparejar el terreno, quitar lo que sobra para poder lograr una superficie plana, etcétera. Como es un terreno que no ha sido trabajado, está, no sé cuál sea la palabra, está crudo, está natural, está silvestre. Oiga lo que voy a decir porque lo voy a aplicar a lo espiritual. Está animal. Entonces requiere mucho trabajo, requiere mucho esfuerzo. Hay que pelear con todo lo que la naturaleza ha logrado en este terreno en particular. En un plazo de muchos años, el sembrador o el constructor, si hablamos de un edificio, va a tener que destruir todo lo que la naturaleza ha logrado con el paso de los años. Trabajo duro en cuanto al terreno. Número dos, como ya lo dije, Número dos, hermanos, oposición en cuanto a la gente. El precio de ser un pionero es el rechazo, es la crítica y es la oposición. Todo pionero experimentará estas cosas.
Encontramos en la Biblia, hermano, el ejemplo de un hombre de fe, de hecho el padre de la fe, un hombre, no el padre de la fe, pero si era un hombre de fe, un hombre llamado por Dios que era Noé. Que dentro de todo lo que Dios lo mandó, Dios le manda escuche esto, hermano, Dios le manda a hablar de lluvia en un mundo que no conocía la lluvia. En un mundo que nunca jamás había visto llover. Hoy yo a usted le menciono la palabra lluvia y para nosotros es algo común, es algo que vemos periódicamente en toda la faz de la tierra. Pero que Dios te mande a predicar en un mundo que no conoce la lluvia y que vayas como pionero diciendo que Dios va a destruir el mundo, no solo por agua, sino que la forma en cómo vendrá esa agua va a ser de una forma llamada lluvia, que va a caer del cielo. Hermano, este Noé tuvo que abrir brecha, Noé tuvo que recibir la crítica de su generación, la oposición, la burla de su generación. Usted sabe que a mí nunca se me olvida, yo no sé cuántos años tendrá y voy a dar el crédito y el honor pertinente a quien lo merece. Hace muchos años, yo no recuerdo cuántos, tuvimos un congreso en la fraternidad de pastores llamado Hombres de Honor y vino un hermano predicador llamado Pavón, el que produjo la Biblia El Pescador, y dio un mensaje precioso acerca de Noé. Porque no solo habló acerca de Noé como el constructor del arca, sino habló de Noé como aquel que pudo ganar su familia. Porque Noé entró con su esposa, con sus hijos y con las esposas de sus hijos. Noé no perdió a ninguno de su casa. Y no hay mayor éxito para ningún hombre. No hay mayor éxito para ningún hombre que salve su casa, que salve a su esposa, que salve a sus hijos y que salve a las esposas de sus hijos. Ese es un ministerio exitoso. Ese es un sacerdocio de un varón pleno, completo. Pues Noé, con este mensaje loco que Dios le había entregado, loco porque el mundo no conocía la lluvia, Noé, seguramente luchó con su propia familia, seguramente luchó con su propia esposa, con sus hijos, tal vez con las nueras, pero al final de la carrera los ganó. Pagó un precio y venció, pero sin duda Noé pagó un precio. José es registrado como uno de los primeros hombres a través de los cuales Dios se manifiesta en él a través de sueños. No es el primero que soñó en la Biblia. Por ejemplo, mucho antes habían soñado otros hombres. No fue el primero que soñó, pero sí es al que se le ve como un don, como parte de su equipamiento. Y entonces el ser el pionero en que Dios le hablaba por sueños tuvo su precio. ¿Cuál fue el precio de José, hermanos? Pues el odio de sus hermanos, el desprecio de sus hermanos. Su propia familia lo odió y lo vendió, lo arrancó de su casa porque no toleraban esto nuevo que ellos no tenían, no lo toleraban y José pagó el precio. José pagó el precio. Josué introduce a Israel a Canaán, hermano, y aquí sí estamos hablando de territorio literal, aquí sí estamos hablando de abrir brecha literalmente, porque Josué fue el gobernador y el comandante del ejército de Israel, cuya tarea fue conquistar la tierra. Moisés hizo todo el viaje
y los entregó en las fronteras, en las orillas de la tierra prometida. Pero Josué llevó a cabo la batalla. Él sí, literalmente, para tomar posesión de la tierra prometida, tuvo que abrir brecha. ¿Cuál fue el precio? ¿Cuál fue el precio que pagó Josué por ser precursor, por abrir brecha en esto? Bueno, la batalla contra todos los feos, ¿verdad? Josué peleó contra los cananeos, los fereceos, los heteos, los jebuseos, todos los feos, usted ya los conoce, contra todos los feos. Su guerra fue pelear contra todas estas naciones cananeas, 7 naciones cananeas que fueron la oposición de Josué para que él pudiera llegar y entrar, hermano, y poseer la tierra prometida. Una vez más, el precio de los precursores. Otro que fue pionero, hermano, en su tiempo y en su generación fue precisamente el profeta Micaías. Estamos en el tiempo del reino dividido. Sin embargo, en este tiempo el rey de Judá, Josafat, y el rey de Israel, que era Acab, tenían buena relación. Y a Acab se le ocurre ir a pelear contra los filisteos porque quería recuperar Galaad, creo que era. Quería recuperar Galaad, que en este momento la tenían los filisteos. Y consultan a Dios. Y la Biblia dice, hermano, que tenían 400 profetas de Jehová. Escuche, 400 profetas profetizaban, válgame la redundancia, 400 profetas anunciaban buen auguro, victoria a la coalición de Josafat y Acab contra los filisteos. 400. Pero Micaías era el único profeta que le profetizó a Acab la derrota. Y le dijo, yo vi a Israel dispersos como un rebaño sin pastor sobre los montes. Entonces Acab le reclama y le dice, ¿cómo te atreves a ir tú contra la corriente? Oiga, hermano, es que un pionero, escuche esto, hermano, porque ya estoy entrando en tema, hermano. Ya estoy entrando en tema y en calor también. Un pionero, hermano, Dios no va a escoger a un precursor. Dios no va a escoger a alguien para entregarle un llamado primerizo, un llamado que incluya abrir brecha si no tiene el espíritu firme, el carácter y el temperamento necesario para soportar las embestidas. Micaías era el único que anunciaba la destrucción de los pueblos de Israel y 400 profetas anunciaban la victoria. No quiero enrollarme mucho en esto. Usted conoce que uno llamado Kenanías se hizo unos cuernos y decía, así vas a cornear a los filisteos. Mira, así los vas a vencer. Y este hermano, este Micaías, iba contra la corriente. Le dio toda la revelación al rey y le dijo, yo vi al Señor sentado en su trono. Y se presentaron muchos espíritus delante de él y el Señor preguntó, ¿quién descenderá e inducirá a Acab para que vaya y caiga contra los filisteos? Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera, hasta que salió un espíritu que dijo, yo iré y seré espíritu de mentira. Oiga, hermano, lo que estaba pasando en el cielo. Seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Y el Señor le dijo, irás y aún lo conseguirás, pero el Señor ha hablado mal contra ti. Pues por profetizar la verdad, usted sabe cuál fue, hermano, la recompensa de Micaías. Fue cárcel, azotes y que lo mantuvieran con pan y agua de angustia, le llamaban. Que lo que significa eso en la Biblia es que lo racionaban tanto, lo hacían pasar hambre y lo hacían pasar sed mientras estaba en el calabozo. Pero él fue llamado a ser
precursor en su tiempo. Un último ejemplo, Abraham. Abraham, hermano, la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 11 que habitó como extranjero en la tierra que se le había prometido. Abraham sabía que esa tierra era de él, pero cuando caminó por ella, no caminó como el dueño de la tierra, caminó como extranjero en la tierra y por fe creyó que esa tierra la poseería su descendencia para siempre. Pero cuando él anduvo, hermano, mire, el abuelo sabía que allí se establecerían su descendencia, el pueblo de Jehová, pero él anduvo, hermano, como un peregrino ahí. Él anduvo como un extranjero. Él andaba abriendo brecha, él andaba abriendo caminos. Entonces, hermanos, ¿por qué las personas rechazan lo nuevo? ¿Por qué los seres humanos reaccionamos de esta manera ante lo desconocido, ante lo que es nuevo? Primero, y como le dije, enfoquémonos ya en las cosas de Dios, en las cosas del reino. Ya no hablemos más de lo natural, de lo físico. Primero, veamos si es que en verdad en Cristo, si en las cosas de Dios, veamos si hay tal cosa como nuevo. Pues la Biblia dice en 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Se lo voy a poner al revés para mejorar un poquito el sentido. Dios ha preparado para un grupo selecto de personas, los que le aman. Los que le aman. Dios ha preparado cosas que ningún ojo ha visto, cosas que oído no ha oído, pero que tampoco han subido al corazón de ningún hombre. Pregunta para usted, ¿se podrían entonces llamar esas cosas nuevas? ¿Qué cree usted? Desconocidas, ¿sí? No nuevas para Dios, pero para el hombre sí, ¿no? Porque ningún ojo las ha visto, ningún oído las ha oído, pero tampoco nunca han estado o han sido pensadas por el corazón de ningún hombre. Entonces, hermano, ¿tiene Dios cosas nuevas para sus siervos? Las tiene. ¿Tiene Dios cosas nuevas para su pueblo? Las tiene. Oiga lo que voy a decir. ¿Tiene Dios moveres? ¿Tiene Dios movimientos? ¿Tiene Dios una forma de accionar nueva, fresca, para cada generación que va transcurriendo y que le ama? La tiene, la tiene. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Dios tiene reservado para cada nueva generación cosas nuevas, cosas distintas, cosas diferentes. Hermano, Dios nunca va a ser vencido por la tecnología. Dios nunca va a ser vencido por la modernidad de una sociedad. Dios nunca va a ser vencido por la cultura. No importa cómo sea déjeme ponerlo de esta manera. No importa en qué tiempo de la historia, no importa en qué cultura, bajo qué contexto y bajo qué costumbres, Dios siempre ha guardado testimonio de sí mismo a cada generación. ¿Escuchó eso, hermano? Dios siempre ha guardado testimonio de sí mismo a cada generación. De una manera que ojo no ha visto, de una manera que oído no ha oído, de una manera particular, nueva, fresca, distinta, hermano. Dios tiene testimonio de sí mismo. Entonces,
¿Por qué las personas, hermano, rechazan lo nuevo? Pues yo le voy a dar 3 razones prácticas por las cuales los seres humanos rechazamos lo nuevo de Dios. La número 1 es por no entenderlo. Esa es la número 1. Porque no lo entienden. Un ejemplo para mostrarle esto. El asunto de si el evangelio era exclusivo de los judíos o no. Ejemplo, el caso de Cornelio. Hechos capítulo 11, versículo 18. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, oiga esto, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Le voy a hablar un poquito de contexto de lo que está pasando aquí. Aquí estamos en el Concilio de Jerusalén, iglesia primitiva. Estamos delante de los apóstoles del Cordero, estamos delante de los de más alta alcurnia en cuanto al evangelio se refiere. Están juzgando a Pedro. ¿Sabe por qué? Porque tiempo atrás Pedro tuvo el atrevimiento, Pedro tuvo la osadía, llegaron los rumores hasta la capital del cristianismo. Llegaron los rumores que este Pedro desubicado tuvo la osadía de meterse a casa de gentiles, de comer a casa de gentiles y de predicarles el evangelio de Jesucristo. A estas alturas, hermano, la cristiandad hebrea, oiga, la cristiandad hebrea no sabe, oiga, por eso le digo, lo nuevo, todo pionero recibirá, hermano, rechazo, oposición. La cristiandad hebrea ni sabe, ni cree, ni acepta que el evangelio sea también para los gentiles. Pero Dios trata con Pedro, usted ya conoce la forma, no me voy a meter a eso, la visión allá arriba del techo, los enviados por Cornelio, el ángel que se le aparece a Cornelio, usted ya sabe todo eso, hermano. Y Pedro está predicando y el Espíritu cae como una confirmación del cielo. Aquí estoy yo estoy en esto es mío, este movimiento es mío, esto viene de mi parte. El Espíritu Santo cayendo, confirmando que esto era de Dios. Pero los del concilio en Jerusalén no lo vieron, no lo escucharon, entonces lo traen y Pedro les cuenta todo lo que pasó. Cuando Pedro les cuenta, ellos suspiran y dicen, de manera que también a los gentiles Dios les ha dado arrepentimiento para vida. Cuando entendieron, se dieron. Cuando entendieron, dijeron, wow, no somos únicos delante de Dios. No somos los más bonitos, los más hermosos por ser hebreos, por ser linaje de Abraham. Dios ama a todos los hombres. Entendieron y bajaron los brazos. Número 1, se rechaza lo nuevo de Dios cuando no se entiende. Número 2, se rechaza lo nuevo de Dios por sentido de supervivencia. Y aquí hay mucho que puedo hablar, pero dije que no me iba a extender, ¿verdad? Trataré, hermano, de ser breve. Se rechaza lo nuevo de Dios por sentido de supervivencia. Los seres humanos, hermano, tenemos un sentido innato de sobrevivir. Luchamos por nuestra vida para sobrevivir. Pero ¿qué tiene que ver eso con lo nuevo? Que ante todo lo nuevo, ante todo lo que no es conocido, el hombre tiende a protegerse. Es nato en el hombre.
Es una forma de protección, es una herramienta para la supervivencia del hombre desde la antigüedad. Entonces, el hombre tiende a cerrarse, tiende a alejarse ante algo que no conoce. Al hombre le gusta lo mismo, al ser humano no le gustan los cambios, al ser humano no le gusta la incertidumbre. ¿Sabía usted, hermano? ¿Sabía usted que Karl Marx y este Friedrich, que fueron los creadores de la filosofía del comunismo, que se dice que fueron inspirados por satánicos, hermano, así como el pensamiento nazi surgió también por inspiración, dicen algunos, de satanistas que estaban cerca de todas estas personas? Eso es lo que se cuenta. Pero ¿sabía usted que estos hombres que fueron los creadores de la filosofía del comunismo, que haría tanto daño a la humanidad, hermano, ellos sabían esto? Ellos sabían que el hombre odia los cambios, que el hombre odia no tener una rutina. Al hombre le fascina tener, óigalo, es que por eso le dije que yo puedo hablar mucho de esto, hermano. Al hombre le fascina tener una rutina. Al hombre le fascina saber qué viene después, porque eso le da sentido de seguridad. Al hombre no le gusta no saber qué hay enfrente. No le gusta no saber hacia dónde va. Y el espíritu de religiosidad, se aprovecha precisamente de esta situación que viene innata en el corazón del hombre, porque allí es donde se formula una religiosidad para que todo sea cuadrado, para que todo sea lo mismo. A tal hora tenemos que acabar, porque a tal hora empieza mi novela y yo tengo que ir a verla. Yo no voy a soportar un culto que dure más de 2 horas, porque eso no me gusta a mí. ¿Me entiende? El espíritu de religiosidad, hermano, se aprovecha de estas cosas porque el hombre está programado de manera innata. Al hombre le encanta la rutina. Y entonces el comunismo predica todos los bienes en común, predica hacer el mismo trabajo, la misma rutina, tendrás tu porción, división de partes iguales en teoría, ¿sí? Porque en la aplicación es otra cosa, en teoría, y eso daba un sentido de comodidad a las naciones, ¿sí? Hermano, cuando el hombre no sabe qué viene después, siente incomodidad, siente incertidumbre. Dígame, ¿qué hombre ha caminado con Dios y sabe lo que viene enfrente? ¿Quién? Dígame uno, ¿quién? Si el sello de caminar con Dios es la fe, si el sello de caminar con Dios es abandonarte a la guianza, ¿qué dice la Biblia? Abraham abandonó su casa y su parentela y dice, y que salió sin saber, ¿qué dice? ¿A dónde iba? ¿A dónde iba? Josué, hábleme de cualquier hombre que caminó con Dios. Hábleme de cualquier profeta, hábleme de cualquier. Dios callaba, le decía, ve para allá. ¿Qué va a pasar? Tú ve para allá. Hermano, ¿usted cree, hermano? ¿Usted cree que en el primer encuentro que Dios tuvo con Moisés, antes de que fuera a hablar con Faraón, en el primer encuentro que Dios tuvo con Moisés, allá en la zarza, Dios le contó todo lo que le iba a pasar y le dijo, mira Moisés, mira, dicho sea de paso, by the way, cuando llegues al Mar Rojo, levantas la vara y con la vara vas a abrir el agua? ¿Usted cree que Moisés sabía eso? ¿Usted cree que Dios le contó eso? No, son pasos de fe. Es que ese es el punto. Dios camina contra nuestra naturaleza humana. Dios choca en ese sentido contra nuestra naturaleza humana, porque ¿a quién de nosotros no nos gusta la estabilidad? Llegar a casa, tener nuestro trabajo, tener nuestro cheque, tener comodidad, hermano. Entonces,
Por eso cuando viene algo nuevo de Dios, quiere tener contenta a la gente, no les dé trabajo, no les cambie las rutinas, no les mueva los cultos, no los comisione a cosas, a targets específicos que lograr. Quiere saber por qué las iglesias religiosas tienen una gran cantidad, hermanos, de adeptos y de membresía, no discípulos. Porque discípulo de Cristo es aquel que guarda su palabra. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Porque muchos son cristianos de lata. Mucha iglesia tiene adeptos, miembros, pero no discípulos de Cristo, hermano. No discípulos de Cristo. Entonces, Dios choca con esa parte de nosotros, hermano, que le gusta la comodidad, la seguridad, saber que viene adelante, saber hacia dónde voy. Dios te venda los ojos y Dios te dice, camina. Pero ¿a dónde voy? Camina, confía en mí que yo te llevo de la mano. Esa es la costumbre de Dios. Y si usted no la ha conocido, espérese un ratito. Espérese un ratito que la va a conocer. Porque Dios así obra. Esa es la manera en cómo Dios desarrolla en nosotros dependencia. Entonces, rechazamos lo nuevo de Dios por este sentido de supervivencia que tenemos. Y tres, y no menos importante, rechazamos lo nuevo de Dios porque el hombre critica todo lo que no produce. ¿Aló? El hombre critica todo lo que no produce. Si tú no produces algo, hermano, ese sentido de orgullo y de envidia que está en ti y también está en mí, hermano, también está en mí, nos hace levantarnos y decir, tú ves a alguien profetizando y dices, yo no sé. Cuidado, Lupita, yo no sé, solo te digo que no sé. Sí, baila bien, pero no me gusta. ¿Pero por qué? No me gusta. Entiende, hermano, todo lo que tú no produces, lo criticas. Porque está dentro de nosotros, hermano. Es esa envidia, es ese orgullo que está dentro. Oiga, ejemplo perfecto el que leímos. Religiosos, los escribas y los fariseos no echaban fuera demonios, entonces lo criticaban. Decían, este liberta, pero lo hace por Belcebú. Este echa fuera demonios, pero lo hace por Belcebú. Porque tiene espíritu inmundo. Como ellos no podían hacerlo, como ellos no lo realizaban, lo criticaban. Así que avanzo, hermano. Voy hacia el final. Jesús fue el ungido de Dios, el Hijo de Dios, que rompió todos los moldes que Israel quería ver en él. Todos. Jesucristo comía y bebía con publicanos y pecadores. Jesucristo bebía vino. Juan vino en camino de justicia. Juan era solo ayunos, hermano. Juan era solo ayunos. Recién le acabo de hablar de Juan. Juan era solo ayunos. Y viene su cobertura, déjeme ponerlo así. Viene su cobertura a su apóstol. Entonces dijeron, si el discípulo es solo ayunos, viene su cobertura y dijeron, este es peor. Este comía, le daba duro a la carne, al pescado, al vino, tocaba a los pecadores, se sentaba, hermano, con los pecadores. Era llamado amigo de pecadores y de publicanos. Bebía vino, hermano. No bebía agua bendita. Bebía vino. Oiga, lo conocían como Galileo, no
como parte de la tribu de Judá. Era llamado Nazareno, era llamado Galileo. También ahora que pasó diciembre hablamos de eso. Pero Jesucristo verdaderamente nació en Judá, en la tierra de Judá, en Belén de Judea. Pero él no lo andaba aclarando a la gente. Cuando lo llamaban Galileo, él no decía, óyeme, no, te cuento que yo soy de Judá. Te cuento que yo nací. No, hermano, el que creyera en él tenía que tener la nobleza de descubrirlo. ¿Me está escuchando, hermano? El que creyera en él tenía que tener la nobleza de conocerlo y de ir descubriendo y sabiendo que en verdad, aunque estaba oculto, aunque estaba velado, pero que en verdad este hombre había cumplido todas las profecías, todo lo que estaba escrito de él. Por eso, a simple vista de este pueblo, Jesucristo no encajaba en el molde que tenían mentalmente ellos preparados para el Mesías. Sanaba en días de reposo. Sus discípulos arrancaban espigas en el día de reposo. Mandó que dieran tributo al César. ¿Se acuerdan cuando dijo, ¿de quién es esto? ¿De César? Dénselo a César. Mandó que dieran tributo al César. Entre sus discípulos, entre sus seguidores, hermano, había pescadores, había publicanos, que eso no era bueno, no era un buen sistema de atraer gente. Había guerrilleros. ¿Sabía usted eso? Había uno que se llamaba Simón el ¿qué? El celote. ¿Usted sabe quiénes eran los celotes? Los celotes eran un grupo guerrillero. Era como decir Simón el talibán. ¿Aló? Así, eso equivalía. Era un grupo guerrillero, hermano. Entonces, cuando se dice Simón el celote, habían guerrilleros, habían pescadores, habían publicanos. Por donde se viera, Jesucristo, hermano, no encajaba en el molde que este pueblo tenía para él. Ahora, finalizo. Todo movimiento de Dios, todo movimiento que Dios ha enviado, hermano, siempre al principio ha sido criticado y rechazado. Todo mover de Dios a lo largo de toda la historia. Ya le dije que Dios tiene cosas que ojo no vio ni oído yo para cada generación de los que le aman. Todo movimiento cuando es nuevo ha sido criticado y rechazado. Voy a poner un par de ejemplos y sobre todo de aquí, de Estados Unidos. Hablando del último par de siglos, hermano, hablemos de las lenguas. Tal vez pasó hace más siglos atrás, pero en el año 1900, surgió un avivamiento, una explosión en un lugar llamado Topeka, Arkansas. Topeka, Arkansas. Y un hombre, hermano, llamado Charles Parham, o Carlos en español, Carlos Parham. Este hombre era un ministro regular, era un pastor metodista que tenía a su cargo no solo el pastorado de una iglesita, sino tenía a su cargo como una especie de instituto bíblico con jóvenes metodistas. Estaba cansado de la religión, de la tradición. Y hermano, y la iglesia metodista, oiga esto, la iglesia metodista tenía una regla que tiene también hoy la iglesia tradicional. Y es que les enseña a sus adeptos que tú no puedes estudiar y escudriñar la Biblia por ti mismo. Que tú necesitas ser guiado para estudiar la Biblia. Que si tú no tienes un mentor que te supervise, eso enseñaba la iglesia metodista, eso enseña hasta el día de hoy la iglesia tradicional.
que si tú no tienes un supervisor que esté contigo y que te guíe, te puedes perder, te puedes confundir. Entonces enseñan y aconsejan que no estudies la Biblia por ti mismo. Este hombre, este ministro Parham, rompe con esta enseñanza de hombres y convoca a sus alumnos a estudiar la Biblia de manera independiente y a orar. Y entonces se van, hermano, a un ático y comienzan las reuniones de oración. Oración y palabra, oración y palabra, oración y palabra, oración y palabra. Y un día, ¡puf!, el viento recio cae. Y un día viene el Espíritu Santo y todos son bautizados, llenos del Espíritu, pero comienzan a hablar en otras lenguas. Estados Unidos tenía, no sé, los libros dicen que tenía cierto tiempo, no sé cuánto tiempo, que no se oía de eso de lenguas. Tal vez cientos de años, no sé. Y comienzan las lenguas y este movimiento comienza y comienza a extenderse y hermano, y las iglesias de Estados Unidos comienzan a ser llenas del Espíritu y hablar en lenguas, y de repente se oía esta locura, año 1900, se oía esta locura y todo el mundo y todos los oían y se les enchinaban los pelos y decían, ¿qué es esto? Y los llamaban brujos y los llamaban herejes, los golpeaban en las calles, hermano. Les aventaban piedras en las calles, porque todo movimiento de Dios, cuando es nuevo, va a sufrir rechazo. Y ellos pagaron el precio de esto, hermano. Y se fue extendiendo, y yo no me voy a extender, se fue extendiendo más y más, hermano, hasta que este movimiento fue por fin reconocido por las iglesias. Y hoy, hermano, año 2023, nosotros las iglesias cristianas lo vemos como algo natural. Un movimiento parecido, pero no es el mismo, porque fue diferentes personas, diferente lugar y diferente año. Fue, hermano, lo que se llamó, y esto es mucho más cercano, fue lo que se le llamó la risa santa. Oiga, la risa santa, o también llamada la borrachera espiritual. Yo dije que no iba a predicar largo. Algo me puso esta señora en el café. Hermano, esto apareció en la década del 80. Tiene muy poco tiempo. En la década de los 80, en Sudáfrica, un hombre llamado Rodney Howard Brown, que si usted quiere saber, dicho sea de paso, ya es un hermano muy mayor, pero hoy en día está en el estado de Florida. Sigue vivo el hermano, ¿sí? Pero allá en los 80, él es originario de Sudáfrica, de un lugar llamado Port Elizabeth, Sudáfrica. Hermano, allá en los 80, él en sus búsquedas de Dios, él tiene una experiencia con Dios. Él ya había sido lleno, él ya había hablado en lenguas, pero le cae la risa santa. Y empieza por el Espíritu. Ay, me duele. Y empieza, hermano, y se suelta en la risa y la borrachera, y cae al suelo ebrio, hermano, de la risa. A través de este hombre, Dios comienza, hermano, a expander este movimiento. Mire, es que nosotros tenemos que, hermano, ser muy sabios, porque bueno, ya lo hemos oído, lo leemos en los libros, hermano, pero ¿cómo hubiera reaccionado yo? ¿Cómo hubiera reaccionado yo
si estoy en esas iglesias como eran tradicionales, conservadoras, y de repente veo a un hombre caer en semejante éxtasis y borracheras, y esa risa, hermano, esta risa fue llamada también la bendición de Toronto, porque se pegó a los Estados Unidos a través de la ciudad de Toronto, y ya fue en la década de los 90 a través del pastor Randy Clark y la iglesia Comunidad Cristiana del Aeropuerto de Toronto, así se llamaba, y fue pasando, hermano, de un territorio a otro hasta que se hizo común, y muchas iglesias de corte pentecostal comenzaron a experimentar este movimiento, la risa santa. Cuando pasó, hermano, fueron criticados, fueron juzgados, fueron señalados, fueron excomulgados de sus iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay base para todo esto, hermano. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Usted dirá: pastor, ahí no dice que ser lleno del Espíritu es estar embriagado. Tiene razón, aunque lo relaciona, pero tiene razón. Pero ¿qué tal este? A ver, ¿qué tal este? Hechos 2:12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose de ellos, decían: estos están ebrios. ¿Sabe de quién se dice esto? ¿Sabe de quién se dice esto? De los 120 que les cayó el Espíritu Santo en el aposento alto. Hechos capítulo 2. ¿Qué decían de ellos, hermano? Se burlaban y decían: ¿están qué? Entonces puede que a veces, cuando eres lleno del Espíritu Santo, parezca que estás ¿qué? Ebrio. ¿Entiende lo que le digo, hermano? Y en su tiempo fue juzgado y criticado y señalado y tantas cosas, hermano, pero fue un movimiento que el Señor iba más confirmando. Termino con algo muy cercano, algo que yo viví en mi país, México. Cuando llegó, hermano, el movimiento de los empresarios cristianos. Ese movimiento, no sé si empezó aquí en Estados Unidos, pero yo era un joven, un adolescente en México, y allá comenzó a ser popular un profeta, hasta el día de hoy un hombre de Dios, llamado Benjamín Rivera, que era un profeta, un hombre de Dios, que él comenzó a tener la visión de Dios de mirar en las iglesias quienes tenían capacidades empresariales. Esto no se oía, hermano, 30 años atrás en mi país, por lo menos en Tabasco no, yo no sé en otros lugares, pero no se oía de esto, hermano, y él comienza a llamar a hombres en los cuales veía talento, potencial empresarial, y comienza a juntarlos y comienza a hacer este ministerio de empresarios cristianos, emprendedores cristianos, y la cristiandad ya se levantó, hermano. Yo fui parte de eso, ahí yo estoy hablando. ¿Y qué es eso? ¿Cómo es que dice que el amor al dinero, ¿cómo está? ¿Cómo está la cosa? La gente criticaba y decía: y es que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y ¿por qué no se juntan a orar y ayunar, hombre? ¿Por qué hablan de negocios? ¿Por qué? Y me entiende, hermano, y los criticaban y decían: allá está la iglesia de los ávaros, les decían. Allá está la iglesia de los que se van a ir al infierno. Allá está la iglesia de los que quieren dinero. Y lo que hacían estas reuniones, hermano, no era hacer iglesias, sino que juntaban a estos hombres y les enseñaban principios económicos del reino. Y les hablaban de los diezmos, de las siembras, de las ofrendas, de los pactos, de las primicias, de pactar con Dios, etcétera, etcétera. Oiga lo que le voy a decir, hermano, porque yo alcancé a estar en parte de estas clases y les hablaban del lado espiritual de los negocios que yo
terminé de aprender aquí en Nashville con el apóstol Rosalba. El profeta Benjamín les hablaba de que no es suficiente, hablando de empresarios, no es suficiente tener el producto, tener la estrategia, tener el lugar. Hay una parte espiritual. Y les enseñaba y les decía, sabes que aunque tengas el mejor marketing, el mejor producto, el mejor servicio, etcétera, no tienes garantizado el éxito si no consideras también lo espiritual. Por ejemplo, yo les hablaba a los líderes, y esto se hablaba, hermano, en los empresarios, que si tú estableces un lugar en un punto estratégico de la ciudad, en lo que los satanistas llaman líneas ley, las principales avenidas de las ciudades, hermano, las principales avenidas de las ciudades, toda ciudad tiene una construcción intencional. Usted recordará, es que no quiero extenderme mucho, hermano, pero usted recordará que yo le he hablado antes en Guerra Espiritual, que hay, la hermana Mabel entiende, sabe mucho de esto, ella estuvo aquí con el apóstol, hay edificios y lugares establecidos en puntos estratégicos de la ciudad, que forman una estrella de 5 picos, hermano. Las principales rutas, la Bell Road, la Knowledge, ciertas rutas son llamadas, hermano, en el satanismo líneas ley. Entonces, si tú estableces un negocio cristiano allí, no es tu producto, el diablo te va a querer sacar porque estás en su territorio. Y para regresar al tema, entonces hablaban de todo esto, les enseñaban todo esto y surgió una nueva visión en el empresario cristiano. Surgió un cristiano con una nueva mentalidad, un cristiano con una idea diferente, y de repente la iglesia comenzó, poco a poco, por supuesto, comenzó a dejar de ser los pobrecitos, comenzó a dejar de ser los más humildes, los que no tenían nada, y comenzamos a entender que Dios también podía, si nosotros lo permitíamos, bendecirnos más de solo lo necesario. ¿Cuántos creen eso, hermano? Dios quiere bendecirnos más de solo lo necesario, siempre que nuestro corazón esté recto y correcto delante de Él. Y todos estos movimientos tuvieron su oposición, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra apóstol significa enviado. Un apóstol, hermano, es una persona que es enviada. Así que si usted quiere ser apóstol, ahí para que sepa a qué se está metiendo. Apóstol, la palabra apóstol significa enviado. Pero un apóstol de ministerio, un apóstol de oficina, como le llaman. Un apóstol de los 5 ministerios, no es que, es que sí, ha enviado a predicar. No, se equivocó. Se equivocó. ¿Sabía? A ver. ¿Sabía usted que ningún apóstol es enviado a predicar? ¿Sabe por qué? Porque esa es la gran comisión. Todos hemos sido enviados a predicar. Todos. Cristo nos ha enviado a todos a predicar. Cuando yo digo que un apóstol es enviado, me refiero a que a un apóstol, es cierto que hay, hermano, apóstoles locales, porque hay apóstoles territoriales, pero cuando un ministerio apostólico verdadero es comisionado, se le da una comitiva, Por ejemplo, algunos son llamados y dicen, yo he escuchado apóstoles que han dicho, mi llamado de Dios es traer lo sobrenatural en esta generación. Otros dicen, yo escuché un apóstol muy conocido de Nigeria que decía, Dios me llamó a destruir la hechicería de Nigeria. Mi comisión apostólica fue destruir los principales príncipes demoníacos en Nigeria, que eran muy fuertes. Esa fue su comisión.
Otro decía, yo fui comisionado a esto, al otro. Yo, por ejemplo, yo recuerdo uno en México que fue comisionado, oiga, y esto no le va a gustar, fue comisionado a restaurar la adoración dentro de la iglesia. Allá, hermano, década del 90, 95, yo tenía como 2, 3 años, hermano, yo era muy niño. Hermano, y había un apóstol que comenzaba a fomentar esto. En esos entonces solo se usaba el organito, hermano. Solo el organito. Y lo único que se oía eran coros, hermano, tradicionales. Pero venían hombres enviados por Dios con llamados específicos que tuvieron que pagar el precio, hermano, el precio de su llamado. El precio de abrir brecha. Así que Jesucristo lo pagó. Finalizo. Jesucristo lo pagó. Él pagó el precio de echar fuera a los demonios y recibió la oposición. Y si tú y yo, hermanos, somos enviados con una comitiva especial de Dios, tenlo por seguro. El mundo no te va a felicitar. Palabras del Señor. Porque si en el árbol verde hicieron eso, ¿qué no harán en el seco? Póngase de pie. Vamos a orar. Antes de que oremos, le voy a contar una más que acabo de recordar. No sé por qué lo ha recordado, seguramente será de beneficio para usted. Hablando de pioneros, hablando de precursores, en cuanto a los derechos humanos y derechos civiles dentro de este país, uno de los principales precursores y pioneros en la lucha por los derechos humanos y la igualdad fue el doctor Martin Luther King. Todos sabemos eso. Estoy seguro también que todos los jóvenes, porque se enseña en las escuelas, habrán conocido, habrán leído o tal vez visto el video, porque fue grabado en video, de ese famoso discurso llamado I Had a Dream. Tuve un sueño, o yo tuve un sueño, algo así. Yo no estoy seguro, porque en esto sí le mentiría si le digo que fue en ese discurso. No sé si es en ese discurso, pero yo vi un video donde el doctor Martin Luther King dice que él sabe que va a morir. No sé quién lo ha visto, pero dice que él sabe que su vida está a punto de llegar a fin. No dice que sabe que será asesinado, pero empieza diciendo, tuve una visión. Yo vi al Señor. Y él cuenta, últimos días antes de que fuera asesinado, él cuenta que él vio el trono del Señor. Y cuenta que le fue revelado Jesucristo y que vio ángeles, y dice, y cuando yo bajé de esa visión, yo supe que mi misión en la vida había terminado y que mis días en la tierra habían terminado, que podían morir en paz. Y en el video decía la fecha tal, perdón porque no sé la fecha, pero decía en la fecha tal, ciertos días después, el doctor Martin Luther King sería asesinado. Hermano, este hombre hizo su lucha, todos lo conocemos, pagó el precio, los golpes, el racismo, el rechazo, etcétera, y lo pagó con su vida. Pero él fue la semilla que cayó y que murió para que muchos otros después pudieran disfrutar de los beneficios de alguien que hizo ese trabajo de precursor, abriendo brecha, abriendo brecha, abriendo brecha. Por eso, otro día le voy a hablar, y que de hecho es por eso, por esa razón, es que yo creo que iglesia como Jesús
es una iglesia que tiene tanta oposición. Porque nosotros estamos ministerialmente hablando. Nosotros estamos haciendo el trabajo del precursor. Nosotros estamos haciendo el trabajo de establecer una casa ministerial. Nosotros, oiga lo que voy a decir, hermano. Y el Espíritu de Dios sabrá por qué me he ido por allí, por qué le estoy diciendo esto. Nosotros no somos la continuación de nadie. Con esto no estoy diciendo que seamos mejores. Pero nosotros no somos la continuación de los bautistas, de los metodistas, de Asamblea de Dios, de nadie. Nosotros estamos rompiendo piedra, porque estamos estableciendo una casa espiritual llamada Iglesia como Jesús, que durará, escuche, por muchas generaciones hasta que el Señor venga, si Él así lo permite. Por eso, hermano, por eso recibimos tanta oposición. Por eso recibimos tanto ataque, porque nosotros estamos picando piedra. Mire, perdóneme, hermano, pero yo creo que el Espíritu de Dios quiere que usted escuche esto. Muchos de ustedes han tenido la oposición que han tenido, y aquí ya estoy hablando a nivel familiar, porque eres tú el que está introduciendo el cristianismo a tu linaje. Por eso el diablo te ha dado palo con todo, porque tú eres ese precursor, ese pionero, porque tú eres ese apóstol que está llevando el evangelio a tus generaciones. Por eso el diablo ha luchado contra ti. Si en tu casa hay generación en generación en generación, y lo digo con todo respeto, de impíos, de borrachos, de engañadores, de mujeriegos, pero el evangelio ha entrado a tu familia por ti, yo estoy seguro que tú no has llevado un cristianismo fácil. Yo estoy seguro que a ti te ha tocado luchar, te ha tocado combatir. Pero ¿sabes por qué? Porque tú estás abriendo brecha para que tus futuras generaciones nazcan en Cristo Jesús. ¿Dice usted amén? Amén. Oramos. Padre bueno, te damos gracias, mi Dios, por tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor, por Jesucristo, por todos aquellos hombres y mujeres, Señor, que nos han dejado ejemplo de fe, de valentía. Por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra. Por la fe, Micaías profetizó. Por la fe, Señor, todos estos pioneros soportaron la oposición, soportaron el rechazo, soportaron las críticas, las burlas. Algunos soportaron más que eso, soportaron golpes, maltratos. Algunos aún tuvieron que sembrar su misma vida, pero lograron el objetivo. Señor, yo te pido que tú impartas en nosotros esa valentía, que tú impartas en nosotros, Señor, esa gallardía, ese temple de espíritu. Que el ministerio que tú has iniciado, Señor, en cada uno de mis hermanos, en cada familia, prospere. Que Satanás no lo pueda destruir. Que Satanás no destruya el propósito que tú tienes sobre nuestros hijos, sobre la segunda, tercera y cuarta generación. Por el contrario, Señor, que la gloria postrera sea mayor. Padre, esta línea ministerial que tú has iniciado con tu servidor, que camine sobre mis hijos, que camine sobre mis nietos, que camine sobre mis bisnietos. Señor, que como le has dicho a David,
Que así tú te agrades, Señor, de tu siervo. Y este llamado ministerial que has implantado en tu siervo por gracia, por el puro afecto de tu gracia y tu buena voluntad, no se pierda en tu siervo, sino que camine sobre mis generaciones. Que sea este solo el inicio, Señor, de un manto que pase de generación en generación, en generación, en generación, hasta que tú vengas. De la misma manera, Señor, con el llamado que has hecho a cada uno de mis hermanos, que el propósito sea cumplido. Danos la fe y danos la fuerza para pagar el precio, para tener la valentía de soportar la crítica, fijando los ojos en Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.